Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, empecemos con esto, la nueva pugna. ¿Qué pasó? El gobierno dice que ustedes actuaron de manera ilegal. Bueno, eso no es cierto. Nosotros hemos actuado amparados en el artículo 140 de la Constitución, complementario con el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea Nacional tiene la posibilidad de negar también entre sus funciones los proyectos económicos, los proyectos enviados por el presidente de la República, y eso es lo que se ha hecho. Se ha negado y se ha archivado dicho proyecto porque no ha reunido los presupuestos necesarios para que goce de la confianza y de la votación mayoritaria de la Asamblea Nacional, tomando en consideración además que no ha existido unidad de materia y de que el Pleno ha considerado que en este momento generar nuevas cargas impositivas para los ecuatorianos no es lo adecuado. A ver, el 140 de la Constitución dice, el presidente o presidenta de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. Esto dice el artículo 40. Dice, el trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discute un proyecto calificado de urgente, la Presidenta de la República no podrá enviar otro salvo que se haya decretado un estado de excepción. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente, el presidente lo promulgará en el registro oficial. Aquí no habla nada de un primer debate, que es lo que el gobierno discute y cita el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sí, correcto. Y como usted ha dado lectura, estimado Milton, ve que no hay ningún presupuesto que se esté violando, el cual se esté pasando por alto en la parte legislativa. En lo único que difiere en la complementariedad de estas normas es en los plazos, ¿no? El trámite es ordinario, salvo en los plazos cuando se trata de un proyecto económico urgente, en que son solamente 30 días, en los otros trámites ordinarios suelen ser más, y eso significa, sin nombrar que si en un primer debate, si en un segundo debate, simplemente no se han reunido los presupuestos necesarios y tampoco ha existido una votación mayoritaria. Eso nos da la posibilidad de negar y en consecuencia archivar. No podríamos haber archivado, por ejemplo, de primera mano dicho proyecto, porque como usted ha dado lectura, los proyectos tienen que modificarse, aprobarse o negarse. Una vez negado, ningún proyecto tiene otro destino sino el archivo, y es lo que la Asamblea ha hecho. El gobierno dice que el 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa solo permite archivar proyectos de materia urgente económica en segundo debate y con votación de la mayoría absoluta. Ese es el alegato que tiene el gobierno. Sí, mire, el gobierno nacional va a impulsar cualquier posibilidad que tenga de tratar de irse en contra de la decisión del Pleno de la Asamblea. Pero esto no se trata del que más se enoja, estimado Milton, como yo lo he venido diciendo. En la Asamblea los proyectos pasan con votos, nos guste o no nos guste. No ha existido una resolución mayoritaria. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y refleja la voluntad de los ciudadanos mantenida de manera mayoritaria, insisto. Ahora no han existido esos votos, la mayoría, digamos, toda la asamblea, toda, salvo el caso de los legisladores de gobierno, hemos considerado que no es prudente imponer ahora ni aprobar primero una ley que no habla de una sola materia, que es un requisito indispensable para poder tramitar un proyecto de ley económico urgente. Este proyecto habla de diversas materias, no reúne ese presupuesto absolutamente necesario para el tratamiento de un económico urgente. Y segundo, insisto, no tiene los votos. Hoy en el Ecuador, ponerle más impuestos a los ecuatorianos no es viable. Recuerde que hace pocos meses aprobamos ya un proyecto económico urgente de eficiencia económica, donde si mal no recuerdo aprobamos 6 impuestos, el IVA, utilidades, banca, etcétera.
a estas alturas creo que es absolutamente inviable y finalmente es una decisión de los representantes de los ecuatorianos de la Asamblea, aunque no sea del agrado del Ejecutivo. Ahora, ustedes tenían la posibilidad de modificar, como dice la Constitución, el proyecto. ¿Por qué no lo hicieron y pasaron directamente al archivo? Porque son temas que realmente no hemos estado de acuerdo. Mire que en el otro proyecto no se ha negado, no se ha archivado, porque creo que hay cosas que se pueden salvar, que hay temas que modificándolo se lo pueden hacer, pero en este que se ha procedido a archivar, realmente hay consideraciones muy graves. Mire, usted no puede meter en un solo saco a los vendedores de autos usados y a catalogarlos de lavadores, porque prácticamente está violentando un principio de inocencia para todas las personas que están ejerciendo una labor comercial en el Ecuador, más allá de que definitivamente no está ahí el problema grave de la financiación de los delitos, de los grupos de delincuencia organizada. Hay temas mucho más complejos que se deben atacar y no se atacan. Yo he puesto un ejemplo muy concreto, Milton, y no me acuerdo, creo que con usted mismo lo hablamos. Los grupos de delincuencia organizada y varios otros grupos que financian estos delitos tienen ahora el aval hasta, imagínense, de instituciones del Estado. En los gobiernos autónomos descentralizados hoy se hacen obras sin anticipos. ¿Quién tiene $5 millones de ese rato para empezar a hacer un puente, para empezar a hacer una vía? Los anticipos son absolutamente necesarios para que la gente que ha ido creciendo de a poco, los constructores puedan ir haciendo este tipo de obras. Ahora está garantizado, y no lo digo yo, lo dicen varios grupos y reuniones de constructores que se están quejando de que cómo se puede, por ejemplo, a través del mismo CERCOP avalar, iniciar obras a través de los gobiernos autónomos descentralizados con cero anticipo. Y luego, ¿cómo pagan los gobiernos autónomos? Haciendo una transferencia bancaria y terminan de lavar dinero, 20, 30 millones, 10 millones de obras. Nadie, ningún constructor o muy pocos tendrán esa posibilidad de hacerlo. Ahí usted tiene realmente uno de los problemas graves en donde se está lavando el dinero de este tipo de grupos. Qué complejo tema. Buenos días, asambleísta. Y yo quisiera retomar esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo y a su criterio cómo se debería zanjar, porque este fin de semana la Asamblea ratificó el archivo de esta ley de activos, conocida como ley antipillos, y mencionaba que evitará así un acto inconstitucional, pero el Ejecutivo insiste en lo contrario. ¿Cómo zanjar esta situación? Bueno, obedeciendo a la ley, querida Verónica, buenos días. La ley es clara y esto lastimosamente no siempre estaremos de acuerdo. Han habido muchos temas y yo insisto, siempre es la idea que se intenta instaurar, ¿no? Pero entre el dato y el relato existe una diferencia inmensa. El señor presidente de la República ha enviado 6 proyectos de ley previo a estos dos y todos han sido aprobados. No ha existido tal pugna. Ahora es la primera vez que la Asamblea decide archivarle un proyecto y no puede pensar que siempre vamos a estar en la posición de decir todo sí, porque la Asamblea también tiene criterio, también las bancadas tienen una representación de la ciudadanía y no siempre estaremos de acuerdo, porque exista esta circunstancia hoy, ya se habla de una pugna, de que la Asamblea no le deja gobernar al presidente, eso es falso, de falsedad absoluta, porque todo lo que ha enviado se lo hemos aprobado. La pelota de la gobernabilidad está en la cancha del Ejecutivo. Nosotros hemos sido absolutamente consecuentes en demasía con los pedidos del presidente, inclusive aprobando esta última ley energética que se envió, que es la segunda ley de carácter energético, que todos estábamos de acuerdo en que no respaldaba ni apoyaba definitivamente los temas gruesos y complejos de la crisis del déficit eléctrico. Sin embargo, lo aprobamos para que el presidente no tenga estos pretextos, pero clavarle más impuestos a la ciudadanía es un tema que no, definitivamente no caló ni la Asamblea aprobó. Ahora, asambleísta, ¿qué pasa si el gobierno les devolvió la resolución y dijo el trámite sigue su curso? Es decir, el 8 de diciembre se cumple el mes del proyecto urgente y lo puede publicar en el registro oficial. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la señorita presidenta de la Asamblea Nacional también ha remitido una comunicación diciendo, lo siento, el trámite está terminado y está archivado. Ese ha sido el pronunciamiento de la instancia llamada a legislar respecto de estos temas. La instancia adecuada somos nosotros, es la Asamblea Nacional. Si el señor presidente quiere irse por encima del primer poder del Estado,
que ha tomado ya una decisión, que le ha ratificado ante su comunicación muy educadamente que el trámite está concluido, que el trámite está archivado. Bueno, yo creo que lo lógico es acatar también lo resuelto por esta instancia, que es la Asamblea Nacional y que es la que tiene la jurisdicción y competencia respecto de la aprobación de leyes. Entonces pasa el problema de una pugna política a un lío jurídico que tiene que ser o debería ser resuelto por la Corte Constitucional. No sé, bueno, entendiendo un poco y viendo la dinámica del Ejecutivo, probablemente quiera seguir insistiendo en ese tema, ¿no? Yo creo que el trámite está archivado, que el trámite está terminado. Si el Ejecutivo encuentra algún recurso para seguir insistiendo respecto del tema, probablemente lo hará, pero la Secretaría, la Asesoría Jurídica de la Asamblea y su representante legal, que es la presidenta, pues también deberá comparecer si es que es necesario ante cualquier recurso que intente presentar el Ejecutivo. Mire, Milton, qué triste, ¿no? Tener que llegar a estas instancias. No todo es lo que se quiere y hay que respetar la voluntad también de los ciudadanos manifestados a través de sus representantes en la Asamblea Nacional. Yo entiendo muchas de las motivaciones, pero en este caso y en este punto específico hay un pronunciamiento. Ese pronunciamiento es jurídico, ese pronunciamiento es legal, está legitimado y bueno, si el Ejecutivo pretende insistir, creo que nuevamente pretenderá irse en contra de la Constitución y de las leyes previstas. Son las 8:37. Estamos hablando con Lucía Pozo, asambleísta de Avanza por Imbabura. Asambleísta, le cambio de tema que tiene que ver con el juicio político a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y ya la Corte Constitucional admitió a trámite esta solicitud de interpretación en el caso de Verónica Abad. ¿Cuál es su expectativa de este juicio político que está pendiente también en el legislativo? Absolutamente necesario, Verónica. Creo que si no se agotan todas las instancias, yo no soy amiga de los juicios políticos en un corto tiempo de transición, créamelo. He sido la única que se ha opuesto a que se enjuicie a dos ministros como el de Obras Públicas y el de Finanzas en mi comisión, en donde salió un informe en ese sentido. Pero este juicio creo que es necesario, porque el precedente que se está sentando, si es que dejamos pasar por alto el hecho de que un funcionario público escogido a dedo de un ministerio, y no por menospreciarlo aquello, ¿sí? Sino porque hay que entender cuáles son funcionarios designados y cuáles son dignatarios elegidos por el pueblo, ratificados en una votación y en las urnas. El hecho de que un funcionario de esta naturaleza se dé prácticamente de baja a la vicepresidenta de la República y pasar por alto sienta un precedente gravísimo, nefasto en la democracia, en la legalidad de los procesos en un Estado de Derecho. Entonces creo que este proceso y este juicio debe continuar hasta el último para borrar todo vestigio y toda huella de tremenda bizarra condición impuesta por el Ejecutivo con el fin de evitar el acceso de la vicepresidenta a la presidencia de la República. Mañana puede ser un presidente. El problema es que hoy no les toca, pero ese precedente sienta la posibilidad de que cualquier funcionario público mañana se baje un presidente de la República. Bien, gracias, asambleísta, por estar con nosotros. No sé si Milton tiene otra pregunta. No, estamos bien ahí, solamente el plazo corre para la ley de alivio financiero. Usted dijo que esa ley tiene todavía algunos puntos que la hacen salvable, es decir, no va a ocurrir lo mismo que con la ley antilavado, la ley de alivio fiscal, financiero. No, no, Milton, yo creo que esa ley tiene cosas importantes. Me parece y lo que más me llamó la atención es algo que creo que es muy salvable y muy bueno, que es, por ejemplo, tomar en consideración y en cuenta a los adultos mayores para las actividades laborales. Eso ya existe con las personas con discapacidad. Cada cierto número de empleados, los empleadores deben tener un número de personas con discapacidad y ahora se plantea algo similar con los adultos mayores. Entonces, para ciertas actividades que sí se pueden desarrollar, pero hay otras que definitivamente deberán modificarse. Entonces, en todo lo que sea importante, salvable, en un momento como este, que no se pretenda llenar de impuestos, es correcto. Mire usted que bajo esta ley se pretendía imponer el 25% de impuesto a la renta a la educación privada universitaria.
gravísimo, porque no todos los estudiantes porque están en una universidad privada son ricos o tienen los recursos para aquello. La universidad pública y el sistema público no da abasto para el inmenso déficit de jóvenes que quieren acceder a la educación superior. Entonces, no es que es un lujo, es una necesidad que los chicos sigan estudiando. Han dado 3, 4 veces la prueba de la CENESID y no acceden. Tienen que trabajar el doble sus padres. Los mismos chicos tienen que trabajar y estudiar para pagar la universidad privada. No podemos cargarle a la educación un 25% de impuestos. ¿El alivio financiero para quién es? Pues es para el gobierno o para las familias. Entonces, ventajosamente eso se sacó ya desde la comisión, entonces eso hace que la ley también siga siendo viable en su análisis para el segundo debate. Muchas gracias. Lucía Pozo, asambleísta por Imbabura de Avanza. Tenga buen día. Igualmente, Milton, Verónica, un lindo día.